A ver, bien jóvenes, hoy día vamos a ir desarrollando un tema importante también dentro de las patologías. Ahora sí vamos a ingresar a un tema en el cual en estos días, ¿no? En estos años incluso, hoy, ahora, ha habido mucha deficiencia, ¿no? de hierro, ¿no? Cual es producido la anemia, pues en sí, ¿no? Entonces es importante también considerarlo, ¿no? Porque tenemos que ver que en los pacientes que tienen deficiencia de hierro, sobre todo en los niños o en las mujeres más que todo, por su periodo menstrual, ¿no? Muchas veces tienen esta patología, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? La anemia, ¿no? Claro, trae muchas consecuencias dentro de la salud, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? Pero tenemos que entender y desarrollar esta patología, la anemia en sí, y cuáles son los cuidados que se debe tener frente a esto, cómo debemos dar solución, de dónde parte, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando dentro del organismo para que haya deficiencia de hierro? ¿No? Entonces vamos a ir desarrollando a ver el tema en este punto, ¿no? No dice, por ejemplo, ahí, ¿no? La sangre, ¿no? Primero, partiendo de la sangre en sí, ¿no? No dice que la sangre es una sustancia de color rojo debido al pigmento que se llama la hemoglobina, ¿no? Y que esto está presente, dice, en sus glóbulos rojos. Además, nos menciona de que se desplaza a través de los vasos sanguíneos, que podrían ser las arterias, las venas y los capilares, ¿no? Y esto, lógicamente, relacionándose con los órganos y los tejidos en sí, ¿no? También nos hace referencia que la sangre recoge, ¿no? Y deja diversos elementos, ¿no? Vitales para el óptimo funcionamiento de nuestro organismo en sí, ¿no? Entonces, la sangre es también un elemento muy importante o una sustancia muy importante dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, si no está adecuadamente, o sea, no tiene la composición, no está con los resultados óptimos, por ejemplo, al momento de hacer análisis de laboratorio, lógicamente va a haber una descompensación en los pacientes, ¿no? Entonces, por eso es importante también tener en consideración cómo es el funcionamiento en sí de la sangre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la composición de la sangre? Dice que un 55%, ¿no? de la sangre, o sea, más del 50% es plasma. Pero sin embargo, un 45%, llamado también o considerado también hematocrito, ¿no? Todo ello, hematocrito, ¿no? Es el 45%, ¿no? Dentro de ello, ¿no? Dentro de ello encontramos tres, ¿no? Elementos muy importantes dentro del hematocrito. Uno, que se llama el eritrocitos, ¿no? Que incluso esto es al mayor al 99%. Pero sin embargo, en los leucocitos y las plaquetas es el menor, ¿no? De 1%, ¿no? Entonces, todo lo que conforma en sí, ¿no? la composición de la sangre, una parte está, la gran cantidad es plasma en sí, y la otra es 45% que vienen a ser las células sanguíneas, considerados como los hematocritos, ¿no? Bien, entonces acá tenemos ya un poquito más detallado en sí de lo que es los componentes de la sangre. Si decimos que el plasma es un 55% de que, ¿no? Del 100%, o sea, más del 50%, entonces podemos decir que el plasma es acuosa de color amarillento, ¿no? Y la principal, ¿no? El componente del plasma en sí es el agua, ¿no? Además, también dice que el plasma contiene proteínas, contiene azúcares, contiene hormonas,
enzimas, lípidos, aminoácidos, desechos orgánicos, gases, vitaminas y sales minerales, ¿no? Entonces, todo ello conforma el plasma, ¿no? Entonces, todo un conjunto, o sea, el 50% conforma todo ello, ¿no? Entonces, imagina la importancia que tiene el plasma dentro de nuestro organismo en sí. Pero tampoco podemos dejar de lado o no, o poco importante, diríamos, de las células sanguíneas, ¿no? Que hace un momento les mencionaba que conformaba el 45%, ¿no? Entonces también es importante dentro de nuestro organismo. Entonces, dentro de las células sanguíneas, que es el 45% en sí, entonces tenemos representados o conformados por los glóbulos rojos. Y dentro de los glóbulos rojos podemos mencionar a los eritrocitos y los hematíes, ¿no? O sea, dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Como parte de los glóbulos rojos, los eritrocitos y los hematíes. Pero sin embargo, en los glóbulos blancos, o sea, dentro de los glóbulos blancos como componente principal, tenemos a los leucocitos. Y luego las plaquetas, que vendrían a ser los trombocitos. En sí, entonces, las células sanguíneas, o sea, las células sanguíneas, propiamente las células sanguíneas, están conformados por glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Entonces, hacer una diferencia en sí. El plasma, que es un 55%, y las células sanguíneas, que es un 45%, entonces cada uno de ellos tiene componentes o funciones muy importantes dentro de nuestro organismo, ¿no? Su composición principal del plasma es, ¿no? de proveer a las células, ¿no? Todo lo que es proteínas, azúcares, hormonas, enzimas, lípidos, aminoácidos, desechos orgánicos, gases, vitaminas y sales minerales, ¿no? Y es más, ¿no? Acá hay algo muy importante, ¿no? El agua, ¿no? O sea, el agua, ¿no? Dentro de nuestro organismo. Pero sin embargo, dentro de las células sanguíneas en sí, que es el 45%, ¿no? Que también un porcentaje muy importante, ¿no? Están representados por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas en sí. Bien, entonces, ¿cuál es la función, ¿no? ¿Qué hace el glóbulo rojo? ¿O qué hacen los glóbulos rojos? ¿Cómo es los glóbulos rojos? Nos dice que los glóbulos rojos tienen una forma de disco de color rosado, ¿no? Y dicen que también carecen de núcleo, los glóbulos rojos. Además, nos menciona que el glóbulo rojo contiene un pigmento conocido como la hemoglobina, ¿no? Entonces, en la hemoglobina, ¿no? Se adhiere el oxígeno para su distribución a las células del organismo, ¿no? Y también nos dice que los glóbulos rojos, o sea, los glóbulos rojos, se encargan de recoger, mira, ve, el dióxido de carbono de las células para su eliminación pulmonar, ¿no? Entonces, la función muy importante de los glóbulos rojos es, ¿no? Hacer la distribución de oxígeno al organismo y a la vez de recoger el dióxido de carbono, ¿no? de las células para su eliminación pulmonar. Entonces, todo ese proceso lo realizan los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, el componente más importante dentro de los glóbulos rojos es la hemoglobina, conocido como la hemoglobina. Y los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos también tienen una función importante, fundamental, ¿no? ¿Cuál es la función principal de los glóbulos blancos? Es defender al organismo. ¿Pero defender de quiénes? ¿No? De las bacterias, ¿no? ¿No? Dice ahí, ¿no?
eliminando bacterias, aumentando el flujo sanguíneo donde el organismo lo necesite, destruyendo parásitos que ingresen al cuerpo, ¿no? Elimina todo elemento extraño presente en la sangre. Entonces, la función principal de los glóbulos blancos es eso, ¿no? Eliminar bacterias que ingresan al organismo, ¿no? Aumentar el flujo sanguíneo, o sea, dar pase, como decir, al flujo sanguíneo, ¿no? Donde una célula, un organismo necesita, ¿no? Destruyendo esos parásitos, ¿no? Que ingresan a nuestro organismo, ¿no? Y todo lo extraño que puede estar presente en la sangre, ¿no? Lo elimina los glóbulos blancos. Entonces los glóbulos blancos son nuestra defensa, son nuestros soldaditos, ¿no? Que día a día luchan, ¿no? Que día a día luchan. Porque nosotros los seres humanos muchas veces somos muy desordenados, ¿no? Sabemos que tenemos que lavarnos la mano para poder alimentarnos, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que, ¿no? Comer alimentos en lugares seguros, pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Nos alimentamos en lugares que no conocemos cómo realmente están preparando la alimentación, ¿no? Entonces, consumimos, ¿no? Alimentos de dudosa procedencia y no sabemos de dónde, cómo viene. Me dejo entender. Entonces, quienes dentro de nuestro organismo, quienes pelean, quienes luchan, ¿no? Para destruir todos esos bacterias o todo lo extraño que puede ingresar a nuestro organismo, ¿no? Son los glóbulos blancos. Bien. Las plaquetas dice que constituye algo así como el sistema de saneamiento. Donde haya una lesión vascular, se hacen presentes y se adhieren a la parte interna de los vasos liberando agentes coagulantes, ¿no? Entonces, cada vez que, por ejemplo, hay una pequeña laceración, hay una pequeña herida, o incisiones, todo lo que va a haber, entonces quienes actúan inmediatamente ahí son las plaquetas, ¿no? Entonces, ellos actúan, ¿no? Envían una señal y inmediatamente ellos participan en ello, ¿no? Entonces, ¿no? Lo importante que es, ¿no? Las plaquetas también dentro de nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay esta enfermedad del dengue, ¿no? Muchas veces donde sufre son las plaquetas. Por eso a esos pacientitos que tienen dengue, ¿no? Se tiene que transfundir unidades de plaquetas, ¿no? ¿No? Para poder aumentar, ¿no? La cantidad de plaquetas, porque muchas veces las plaquetas bajan. ¿A consecuencia de qué? De estos microorganismos que ingresan al organismo, ¿no? Una vez que ingresan esos microorganismos, entonces ahí es donde sufren, ¿no? Empiezan a destruir a las plaquetas. Es ahí entonces uno tiene que recibir transfusiones de plaquetas, ¿no? Que por cierto tampoco hay mucho, ¿no? A nivel nacional o en el banco de sangre. Son pocos las personas que tenemos, ¿no? Esa conciencia de donar sangre, ¿no? Pero tampoco podemos arriesgarnos, pues, en donar sangre, o con frecuencia, o, ¿no? Donar sangre, pero no necesario, ¿no? Lo necesario. No, ¿por qué le digo esto lo necesario? Porque muchas veces al donar sangre, y si no te alimentas, no te cuidas, o no tienes una buena recuperación, entonces ahí bajan las defensas, baja lo que es la composición, por ejemplo, de los glóbulos rojos que está formado en las hemoglobinas, ¿no? Entonces a la larga esto también te puede afectar, ¿no? Entonces por eso es importante considerar
lo necesario, ¿no? Lo necesario, ¿no? En el momento que uno debe, o sobre todo sentirse bien, ¿no? Si una persona se siente bien, está en condiciones de donar, por ejemplo, sangre, lo puede hacer, ¿no? Pero siempre considerando de que primero es su salud, pues, ¿no? ¿No? Primero es su salud. Bueno, ya les hablé de los componentes de la sangre, ¿no? Tanto del plasma sanguíneo y de las células. Les he mencionado, ¿no? Cómo está formado el plasma sanguíneo, ¿no? Que es especialmente por agua, ¿no? Ya le dije también que su función es de transporte de sustancias nutritivas y de desechos, ¿no? Pero sin embargo, de las células ya le dije que eran tres: uno glóbulos rojos, los glóbulos blancos y el otro las plaquetas, ¿no? Cada uno cumple una función muy importante dentro de nuestro organismo, ¿no? Ya les había mencionado al respecto, vamos a seguir avanzando, ya está. Lo que es básicamente la composición, ¿no? Así de la sangre en sí. También les he mencionado casi el 55%, ¿no? Le dije que eran plasma y todo, ¿no? Ahí está especificado de acuerdo al cuadro, ¿no?, sinóptico. Y tenemos, por ejemplo, acá las funciones de la sangre. ¿Cuáles son esas funciones en sí de la sangre, ¿no? Entonces, dice la función uno, ¿no? Una de las funciones importantes de la sangre es, dice, se puede decir que la principal función es que mediante ella se conectan órganos y sistemas con el fin de que estos cumplan funciones específicas que lleven a la vitalidad del organismo, ¿no? Ahora un segundito porque tenemos ahí. ¿Qué instrumento han utilizado por aquí? Recuerden que la introducción va. Bien, entonces, básicamente las funciones de la sangre en sí realizan, por ejemplo, por medio de los glóbulos rojos, que son las hemoglobinas, dice, toma el oxígeno de los alvéolos pulmonares. Seguidamente recoge los nutrientes provenientes del sistema digestivo y al llegar a las células deja estos en ellas y recoge de estas los desechos metabólicos que vendrían son los dióxidos de carbono, urea, ¿no? Y lleva estos elementos al sistema excretor, donde se elimina que es urea y agua. Sigue su camino hacia los pulmones donde deja el CO2 y vuelve a tomar el oxígeno y reinicia el ciclo nuevamente. Mira, imagínense cómo es el recorrido de la sangre en sí. No, mira, las funciones que cumple la sangre, ¿no? Y cómo es la función importante y deja tanto los desechos metabólicos en los lugares donde debe dejar. O sea, cada uno en el lugar que le corresponde, ¿no? O sea, uno deja, por ejemplo, esos desechos metabólicos, ¿no?, que podría ser en el sistema de eliminación de desechos de nuestro organismo, que uno de ellos vendría a ser el riñón, ¿no? Y una cantidad, ¿no? Y sigue avanzando y lo va llevando a los pulmones, ¿no? Y en los pulmones donde deja el CO2. Y nuevamente de dejarlo en el CO2, ¿no? Recorre y toma nuevamente el oxígeno, ¿no? Y luego eso los lleva nuevamente todo ese proceso, ¿no? Entonces la función, o sea, lo importante que es nuestro organismo y a través de la función que es la sangre en sí, ¿no? Entonces, ¿quién es el que ve todo este proceso, no? ¿Quién hace lo posible todo este proceso, no? Entonces, lo posible de todo esto, quien lo realiza, es el sistema circulatorio, ¿no?, cuyo componente principal es la sangre, ¿no? Pero ¿quién bombea todo eso?
quién es el motor que bombea, quién expulsa, ¿no? Quién hace de que esto haga ese recorrido. Lógicamente, el corazón, ¿no? El corazón. O sea, tiene que cumplir una función muy importante frente a eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es otra función muy importante de la sangre? ¿No? ¿No? Y no menos importante incluso, ¿no? ¿No? Entonces es, ¿no? Lo que se llama leucocitos, ¿no? O los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los glóbulos blancos? Los glóbulos blancos, ¿no? Tienen una sacrificada misión, ¿no? De enfrentarse a todo elemento extraño que se encuentre en la sangre, ¿no? Y que puedan generar enfermedades al organismo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles podrían ser esto, no? ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar? Hay tipos, por ejemplo, de estos leucocitos, ¿no? Hay tipos. Uno de ellos se llaman neutrófilos. Los neutrófilos destruyen todas las bacterias. Bacteria que se le cruza, bacteria que las destruye, ¿no? Los neutrófilos. Los eosinófilos, ¿no? Se activan en las infecciones y alergias, los eosinófilos. Los basófilos, anticoagulantes y antiinflamatorios. Los linfocitos producen anticuerpos y los monocitos defensas contra virus y parásitos. ¿No? Entonces, cada uno de ellos se activan, ¿no? En determinado momento, ¿no? En cada una de las que se presentan en el organismo. Entonces, dentro del organismo nosotros tenemos, ¿no? Diferentes tipos de leucocitos, ¿no? Y estos tipos de leucocitos, ¿no? Inmediatamente se activan cuando, ¿no? Encuentran o ingresan o, ¿no? Hay alerta de presencia, por ejemplo, de ese tipo de bacterias, de ese tipo de virus, o cuando hay una, ¿no? Cuando un organismo necesita, por ejemplo, anticuerpo, inmediatamente activa, ¿no? Eso es lo que hace nuestro organismo, ¿no? Entonces, la importancia que tiene todo, la función principal, ¿no? De la sangre en sí, ¿no? Entonces, por eso es importante. Casi la mayoría, pues, de los tratamientos cuando es un paciente hospitalizado, ¿no? Lo realizan, pues, vía endovenosa, ¿no? Porque la acción es muy rápida, ¿no? Tiene una acción muy rápida. Entonces, por eso se hace el tratamiento, pues, a través de la vía endovenosa, ¿no? Profesor, una consulta. Sí. Por ejemplo, los neutrófilos es un examen de laboratorio, ¿no? Y si yo veo que en mis valores que no están normales, los neutrófilos están elevados, Uh-huh. entonces ahí ya tiene que decir que hay una infección bacteriana. Claro, por supuesto. Uh-huh. Oh, ya. O sea, de eosinófilos o de linfocitos, de cualquiera, ¿no? Si Basófilos, están linfocitos, elevados, hay así es, entonces esas. así Oh, es. ya. Se Ok, tiene que manejar gracias. los valores adecuados para cada uno de ellos, ¿ya? Gracias. Uh-huh. Pues cada uno, por eso es importante saber, pues, ¿no? ¿Está alterado los neutrófilos? Claro, obviamente hay, ¿no? Presencia de bacterias, ¿no? O están alterados los eosinófilos, ¿no? Porque hay alergias, hay infecciones que están activas. Basófilos, porque hay, ¿no? Los anticoagulantes no están en el organismo adecuadamente. Si hay linfocitos, porque falta, pues, anticuerpos en nuestro organismo, ¿no? Y si hay alteraciones en los monocitos es porque hay presencia de virus y parásitos en nuestro organismo. Entonces, básicamente, cuando hacen análisis de laboratorio, ¿no? Se tienen que ver todos esos puntos, ¿no? Pero para eso también tienen que conocer los valores, cuáles son los valores normales de cada uno de ellos, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Ahora, si no sabemos los valores normales,
claro, vamos a tener conocimiento cada uno, cómo actúa, a nivel de qué actúa, pero tenemos que también tener consideración que hay que conocer los valores, bueno, de cada uno de ellos, ¿no? O sea, cuánto es el valor de cada uno de ellos, ¿no? Entonces es importante considerar, ¿no? Bien, ya vemos la hemoglobina en sí, cuáles son sus características. De la hemoglobina es proteína globular, tiene altas concentraciones en los glóbulos rojos en sí, transporta oxígeno del aparato respiratorio hacia los tejidos periféricos, ¿no? La hemoglobina. Transporta de igual manera el CO2, ¿no? Y protones de los tejidos hasta los pulmones para ser excretados y para poder nuevamente volver su ciclo, ¿no? En el ciclo regresivo que nuevamente recorre. Entonces la hemoglobina básicamente es eso, ¿no? En los hombres es un valor promedio entre 13 y 18 gramos por decilitro. Sin embargo, en las mujeres es unos un punto menos a 2 puntos menos, que vendría a ser 12 gramos a 16 gramos por decilitro en las mujeres, ¿no? Entonces, lógicamente varía un poco ahí eso, ¿no? Eh, las mujeres sí, muchas veces no tienen tendencias a bajar, ¿no? De la hemoglobina en sí, no por su periodo menstrual, que muchas veces cada mes en mes, ¿no? Entonces podría eso variar ligeramente, ¿no? Pero no debería ser muy alarmante, ¿no? Los valores deben mantenerse ahí, ¿no? Entonces es más que todo considerar, ¿no? Los hombres de 13 a 18 gramos por decilitro y las mujeres de 12 a 16 gramos por decilitro, ¿no? En sí, ya conociendo la composición de la sangre, las funciones de la sangre, que se separan en dos, la sangre en sí, que es lo más importante. Y acá vemos algo muy importante dentro, ¿no? De lo que es, ¿no? De la función principal que cumple, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿qué es la anemia en sí? Dice, la anemia se define como la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre, ¿no? Y los valores que están por debajo del valor del límite determinado por la Organización Mundial de la Salud, según podría ser edad y sexo a la vez. Entonces, eso es importante considerar, ¿no? Entonces, la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre, ¿no? ¿Qué es la anemia? Disminución de la concentración de hemoglobina en sangre, ¿no? Entonces, esa es la definición de la anemia en sí, ¿no? Entonces, y la hemoglobina, ¿no? Es un elemento, ¿no? De la sangre cuya función es distribuir el oxígeno desde los pulmones, ¿no? Hacia los tejidos del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es básicamente la función de la hemoglobina en sí, ¿no? Y esto es importante considerarlo también, ¿no? La medición de los hematocritos, ¿no? ¿Cuáles son? Porcentaje de los glóbulos rojos que se encuentran en un volumen específico de la sangre, ¿no? ¿No? Anemia causada por deficiencia de hierro, ¿no? Las cifras de hemoglobina dicen que son inferiores a los valores normales, que son de 12 miligramos por decilitro en mujeres y 13 miligramos por decilitro en hombres, ¿no? Entonces ahí va a haber una deficiencia de hierro, o sea, una carencia, por una carencia nutricional, ¿no? Que es muy común a nivel internacional, ¿no? Entonces, su estado final de todos los pacientes que tienen esa carencia nutricional les va a llevar pues a una anemia, ¿no? Que podría ser anemia ferropénica, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que podría ser un trastorno hematológico que con más frecuencia dice que se observan en personas de cualquier edad, no necesariamente de una edad específica, ¿no? A cualquier edad puede dar una anemia ferropénica, ¿no? En sí, el hierro es el elemento importante dentro
de cada alimentación que uno debe considerar. Entonces dice que el contenido total de hierro es de 55 miligramos por kilogramo de peso, ya sea en varones, y de 40 miligramos por kilogramo de peso en mujeres, ¿no? Normalmente uno puede perder, o sea, diariamente 1 miligramo, ¿no? ¿Por qué? Por una consecuencia, dice, de la descamación de células, ya sean por las heces, sudor, orina, embarazo y lactancia, ¿no? Entonces, por eso va perdiendo hierro los seres humanos, ¿no? Las mujeres, sin embargo, en cada menstruación pierden 20 miligramos, ¿no? Imagínense, ¿no? Las mujeres 20 miligramos en cada menstruación, ¿no? Entonces, un número muy, muy significativo, ¿no? En las mujeres. Por eso las mujeres deben alimentarse bien, pues, ¿no? Porque para poder equilibrar y para poder tener los valores adecuados de hemoglobina, ¿no? Además, contienen hierro una gran variedad de frutos secos, semillas, legumbres, verduras y frutas, lo que constituye el hierro vegetal o no de hemoglobina, ¿no? El hierro, dice hemo o animal, se encuentra sobre todo en carnes rojas, hígado, yema de huevo y pescados, ¿no? Entonces, el consumo, ¿no? Para poder incrementar la concentración de hemoglobina, o sea, y de hierro en sí, para la concentración, entonces se tiene que consumir esos alimentos, ¿no? Para poder variar, para poder elevar la hemoglobina, ¿no? En sí, el déficit de hierro, lógicamente, va a ocurrir por una disminución de aporte, ¿no? Aumento de las necesidades, aumento en la pérdida, ¿no? Por ejemplo, esto va a ocurrir por muchos defectos nutricionales que pueda tener el ser humano, ¿no? O los ejercicios densos que puede también realizar las personas, ¿no? O tratamientos con eritropoyetina, que ¿no? Algunos reciben tratamientos de eritropoyetina. O lo otro es por pérdida de sangre de cualquier origen, que podrían ser, ¿no? También por parásitos intestinales, ¿no? Por embarazo, ¿no? Épocas, por ejemplo, del crecimiento. Cuando uno crece, ¿no? El ser humano cuando crece, también por ese crecimiento puede hacer de que disminuya, ¿no? La cantidad de hierro, ¿no? Del ser humano, ¿no? La orina paroxística nocturna, que también más adelante vamos a ver ese tema que también es importante considerarlo dentro del déficit de hierro en sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la epidemiología en sí de la anemia en sí? Dice que la anemia por deficiencia de hierro ocupa, dice, el primer lugar en las anemias, ¿no? Grupo de riesgo son los preescolares y mujeres jóvenes, ¿no? Ahora, los requerimientos de hierro varían según, dice, el sexo y la edad, ¿no? Y es más, la prevalencia reportada de deficiencia de hierro, dice, es en la ausencia fortificada de la dieta. Los preescolares, fíjense, un 40%, ¿no? Las mujeres que menstruan un 30% y las embarazadas un 38%, ¿no? Entonces, quienes sufren más o más, el que tiene mayor prevalencia frente a la deficiencia de hierro son los preescolares, ¿no? ¿Por qué los preescolares? Porque no consumen, ¿no? Los alimentos ricos en hierro, sino a esa edad ellos quieren consumir alimento pues que les agrada, ¿no? Que es rico para su paladar, ¿no? Así como por ejemplo las comidas rápidas, las comidas que son a través de las hamburguesas, etcétera, ¿no? O los mismos snacks que venden así como comidas rápidas, ¿no? Pero nada incluso, ¿no? El contenido que puede elevar su hemoglobina, ¿no? Entonces, ellos son los que sufren mucho, ¿no? Cuando son en edad preescolar. Lo otro es la hora que también ellos pueden salir al colegio, ¿no? Muchos escolares en algunos momentos no toman desayuno, pues, ¿no?
Y si toman desayuno en el colegio, ¿no? Y al tomar desayuno, muchas veces las loncheras que lo preparan, ¿no? Ponen pues, ¿no? Suele ver, y se ha visto casos, frugos, hasta incluso enviaban loncheras de gaseosas, ¿no? De lonchera, o las galletas en sí, ¿no? Nada en contenido que pueda haber de hierro, ¿no? Entonces, eso es importante considerar, ¿no? Por eso, en la edad escolar, o sea, preescolar y escolar, ¿no? Es importante considerar el incremento de los alimentos que contienen hierro, ¿no? Por la misma crecimiento que son los jóvenes, ¿no? Existen, dice, tres causas principales de la anemia. Uno, por la pérdida de sangre. Otro, podría ser por falta de producción de glóbulos rojos. Y el otro, por la mayor velocidad de destrucción de los glóbulos rojos que pueden existir, ¿no? ¿Por qué la pérdida de sangre? Porque hay muchas hemorragias que podría presentar el ser humano, ¿no? Por falta de producción de glóbulos rojos, porque hay déficit nutricional, podría haber alguna enfermedad, ¿no? O enfermedades crónicas, o podría haber unos defectos en el síntesis de la hemoglobina o ADN, ¿no? Y cuando hay mayor velocidad de destrucción de los glóbulos rojos, hablamos de la hemoglobina normal, ¿no? Los defectos enzimáticos que también pueden tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, eso es importante considerar, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la anemia? Mala alimentación, enfermedades del intestino, incapacidad de absorber suficiente hierro, ¿no? Entonces, un ser humano puede tener o consumir alto contenido de hierro, pero sin embargo, tiene esa incapacidad de absorber esa cantidad o ese hierro que está ingresando a su organismo, ¿no? Pero ¿por qué dice enfermedades del intestino? Como hace un momento también mencionamos, los parásitos también son un factor una causa muy importante dentro para que pueda producir la anemia, ¿no? Entonces, los parásitos empiezan a destruir, pues, ¿no? Entonces, hasta incluso la causa principal de muchos es la parasitosis, ¿no? Entonces, también en algunos protocolos habla mucho de del análisis, ¿no? Para poder detectar si el ser humano tiene parásitos o no, ¿no? Posiblemente muchos, ¿no? Muchos deben tener seguro, ¿no? ¿Cuáles son las causas también, ¿no? En los países, por ejemplo, donde dice en vías de desarrollo, uno podría ser la pobreza, ¿no? Definitivamente ese es un factor que aún no se ha superado por completo en muchos países, ¿no? La otra es malnutrición, ¿no? Los niños que no están bien nutridos, ¿no? Y la hambruna, pues en sí, ¿no? Yo me acuerdo siempre al respecto de esta causa que mencionan ahí, la pobreza, la malnutrición y la hambruna, cuando veo esta imagen y leo, inmediatamente se me viene a la mente cuando en algún momento estuve por Haití, ¿no? Por un buen tiempo estuve para allá, ¿ya? En ese lugar, ¿no? Como no tenía pues su gobierno, ya la Organización de las Naciones Unidas ya lo había tomado como un país que no tenía una estabilidad económica, tampoco tenía una estabilidad política, ¿no? Su organización y todo lo controlaba la Organización de las Naciones Unidas, la alimentación, vestido, ¿no? O una parte de la economía, el desarrollo, era proveído por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en ese país existe la pobreza y mucho la pobreza, ¿no? La malnutrición definitivamente era un factor bien determinante, ¿no? En ese lugar, ¿no? La malnutrición. Los niños sobre todo, ¿no? Con los niños descalzos, con una pobreza extrema. Cuando uno viajaba por esas ciudades y en los caminos, que eran caminos
no asfaltados, sino vías sin asfaltar, los niños descalzos, muchos incluso sin vestido, ¿no? Corrían detrás de los vehículos para que los viajeros podrían parar y regalarles alimento, ¿no? Por eso ahí habla, por ejemplo, de lo que ellos podrían no padecer mucho de esto de la desnutrición infantil, ¿no? Por una malnutrición, una desnutrición infantil, ¿no? Entonces, lógicamente, estos niños viven pues en condiciones bien difícil incluso de poder cambiar, ¿no? Su sistema, su estilo de vida de ellos, ¿no? Modificar incluso su vida, porque los mayores, o sea, sus, sus padres no tienen pues un trabajo o cómo tener la economía, ¿no? Viven muchos de ellos por los beneficios o por la Organización de las Naciones Unidas que enviaban como ayudas humanitarias, ¿no? De eso viven, ¿no? O sea, no hay otra fuente de ingreso para ellos, ¿no? No hay una economía que ellos puedan restablecer y así, por ejemplo, trabajar en la agricultura o trabajar en la ganadería o trabajar en otro tipo de actividades en las cuales puedan ellos tener pues el ingreso económico, ¿no? Como para poder subsistir, ¿no? O sea, no hay en esos países, pueden, ¿no? Preparar o pueden ser excelentes en lo que es la carpintería o en lo que es pintura, etcétera, ¿no? Pero ¿quién los compra, no? ¿Quién compra? O sea, nadie compra, ¿no? Entonces, no hay una economía estable en ese país, ¿no? Pero así pasa, ¿no? Entonces, por eso es importante el desarrollo, ¿no? La nutrición, salir en los países, por ejemplo, ahora con lo que estamos con esta reactivación económica, esperemos que alcancemos, ¿no? Escuché hace un momento, en esos días, al presidente decir, ¿no? Que estábamos en el 2%. Esperemos aumentar más nuestra economía de nuestro país. Según el presidente, se proyecta que nosotros debemos llegar hasta el 9 o 10% a fin de año. Esperemos alcanzar ahí, ¿no? Para poder estabilizar la economía de nuestro país, ¿no? A razón de eso, eh, a partir de mañana, por ejemplo, ya creo que si no me equivoco, van a empezar a, a entregar los bonos, ¿no? A casi 8 millones, creo, de beneficiarios, ¿no? En nuestro país. No esperemos que eso sea de alguna ayuda, ¿no? Para los sectores, por ejemplo, que tienen no déficit de esto de la economía, ¿no? Para que puedan hacer una reactivación económica, ¿no? Bien, entonces esos son los que pasan, pues, y a consecuencia de eso suceden, pues, ese tipo de patologías, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la anemia ferropénica, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la carencia de anemia ferropénica? Uno, una ingesta inadecuada. Las causas más comunes, ¿no? En vegetarianos estrictos, que muchas veces son veganos, no, vegetarianos, veganos, no, vegetarianos estrictos. Aumento de las necesidades, bebés prematuros que también pueden ser, el hierro dice se transfiere al feto el último trimestre del embarazo, ya los bebés prematuros. Mira, fíjense, mira, qué importante que esto de cuando hablamos de bebés prematuros, ¿no? Teniendo en consideración que el hierro se transfiere al feto el último trimestre del embarazo. ¿No? Entonces, si ese niño es prematuro, lógicamente ya va a tener su anemia ferropénica, ¿no? Porque no está cumpliendo la cantidad, ¿no? De su evolución dentro de la placenta del niño, o sea, el bebé. No, si estamos hablando que en los últimos
trimestre del embarazo es donde se transfiere el hierro, ¿no? Entonces, si ese bebé es prematuro, entonces, lógicamente, va a tener esa consecuencia de la anemia ferropénica, ¿no? Lo otro es la lactancia, ¿no? Niños que son intolerantes a la lactosa. Y si es intolerante a la lactosa, porque hay un porcentaje de niños intolerantes a la lactosa, entonces no pueden las mamás dar de lactar. Ese niño va a tener que vivir con la leche maternizada, hasta incluso con leches de origen vegetal, ¿no? Entonces hay un porcentaje de niños así. La adolescencia y la gestación también es dentro, una de las causas de carencia, ¿no? Pérdida de sangre. Profesor, Sí, disculpe. sí. En cuanto a lo que usted dice que las madres que no pueden lactar Ujú. por deficiencia de hierro, ¿eso puede ser hereditario? Claro, por supuesto, por ¿Sabe por qué supuesto. eso me pasó a mí, profesor? Yo a ninguno de Sí. mis dos hijos pude lactar nunca, Ujú, porque eran intolerantes y aparte que ujú, tampoco tenía, ¿no? Y ujú. entonces mi hija creció toda anémica Así es. y ella tuvo que llevar un tratamiento largo para recuperarse. Así es. Sí, pues Mm. por eso digo, hay un porcentaje de niños que son intolerantes ¿no? Y eso hace de que las madres no puedan dar de lactar. Entonces, y eso necesariamente los niños, ahí es donde crecen, pero los niños, ¿no? Con leches maternizadas crecen, pues, ¿no? Pero también tenemos que considerar de que la leche materna tiene pues una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Como que provee a los niños, ¿no? La inmunidad, muchas cosas dentro de la lactancia materna, hasta incluso el calostro mismo, ¿no? Entonces, ese es importante, ¿no? Pero si es intolerante a la lactosa, lógicamente, o sea, no va a poder, pues, lactar el bebé, ¿no? Entonces, y eso, las consecuencias son después, ¿no? Entonces vienen lo que llamamos las causas, ¿no? Que son de la anemia ferropénica, ¿no? A nivel intestinales, que podría pasar, ¿no? Lo que son úlcera péptica, hernia del hiato, cáncer de estómago o ciego, la pérdida menstrual, las menstruaciones abundantes y la mala absorción, que también puede ser una de las causas, ¿no? Grupos de poblaciones en riesgo de la carencia de ellos: los lactantes, niños de corta edad, los adolescentes, las mujeres embarazadas, mujeres con menstruación y los ancianos, ¿no? Serían los grupos de poblaciones de riesgo, ¿no? La sintomatología de la anemia: uno, cefalea, ¿no? Común, ¿no? La cefalea. La fatigabilidad, ¿no? Que el ser humano se sienta pues así sin tener pues actividad, sin estar activo, ¿no? Entonces se siente así. Debilidad muscular, ¿no? Otro, somnolencia, que es común, ¿no? Somnolencia sí es algo característico que sucede en muchos niños, ¿no? La disnea, ¿no? La taquicardia, que también podrían presentar, palidez de piel y la mucosa también, ¿no? Entonces, la sintomatología de la anemia, que es en mucho, ¿no? Ya le dije acá, las palidez, todo eso, la sintomatología, igual, las alteraciones, otras manifestaciones clínicas en caso de evolución muy prolongada, que podrían ser glositis, que podría ser una inflamación de la lengua, por ejemplo, que esté inflamada; queilosis, que son las escamas y fisuras en los labios, ¿no? Que podrían presentar; estomatitis, inflamación de revestimiento mucoso, ¿no? Coiloniquia, se llama, ¿no? Trastornos de la uña; parestesias, el hormigueo que podría presentar en alguna de las, ¿no? Y el síndrome de pica pica, ¿no? Que también es común eso, ¿no? Creo que el síndrome de pica pica también se presenta mucho en las mujeres embarazadas, ¿no? Que tienen esa necesidad, ¿no? De consumir, por ejemplo, sustancias o materiales extraños, ¿no?
como por ejemplo querer comer tierra, por ejemplo, ¿no? O querer comer el barro, o no sé, o querer comer o cosas así que no es común para el ser humano, pero le llaman Profesor, el disculpe, síndrome de pica pica, ¿no? profesor, Sí, ese síndrome pica pica también podría ser así cuando consumen jabón, así es. por la falta de hierro, ¿no? Creo que Ajá, le gusta el olor así así, es. Le gusta el olor, ¿no? Que a otros seres humanos no es común, pero para ellos sí, pues, ¿no? Es por falta de hierro, ¿no? Ya el diagnóstico, ¿no? Para la anemia ferropénica vendría a ser un buen análisis y examen físico, que es muy importante, ¿no? Estudios de laboratorio, ¿no? Hacer los estudios de laboratorio como hemograma, los índices de hematimétricos, que podría ser el estado de hierro, las pruebas terapéuticas, que puede ser uno con sulfato ferroso oral y valorar respuesta eritropoyetínica, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, esto básicamente en lo que son los diagnósticos, ¿no? El tratamiento, ¿no? Dice que el tratamiento va orientado a corregir la causa primaria, uno, restablecer los niveles de hierro y reponer los depósitos celulares de hierro, ¿no? Y pueden utilizarse como vías enteral y vía parenteral en este caso, ¿no? Cuando es tratamiento, ¿no? Vía oral, gluconato ferroso con un 12%, un sulfato ferroso que actúa con un 20%, el fumarato ferroso con un 33%, ¿no? Y este sí es importante en considerarlo, ¿ya? Cada uno de ellos, ¿no? Nos dice que tiene la misma efectividad con la misma dosis, ¿no? Pero sin embargo, dice, al administrar el hierro, ¿no? Con el estómago vacío o en soluciones lácteas, que podrían ser gotas, mejora su absorción, ¿no? Y también la intolerancia en sí. Al iniciar el tratamiento se pide el balance hídrico de control mensual para ver la evolución del tratamiento, ¿no? Después de 4 a 5 días de iniciado el tratamiento, se observa el incremento de los reticulocitos, ¿no? Elevación de la hemoglobina en sí. Las pastillas que podrían, ¿no? Lesión esofágica, que pueden ser formas líquidas, que pueden ser manchas, dientes y liberación lenta, ¿no? Entonces, se tiene que considerar mucho en cuando es el tratamiento vía oral, ¿no? El tratamiento en primera línea de diagnóstico oral, que vendría a ser sulfato y gluconato ferroso, que buena biodisponibilidad, ¿no? Para optimizar la absorción de sales ferrosas como el ácido ascórbico. El sulfato ferroso en niños de 3 a 6 miligramos por kilogramo día, dividido en 3 dosis, ¿no? Y en adultos, 180 miligramos por día, dividido en 3 dosis, ¿no? Que viene a ser de 100 a 200 miligramos, ¿no? La preparación, dice, de elección vendría a ser el sulfato ferroso, dice, alejado de las comidas 1 hora antes o 1 hora después. No, esto se recomienda con jugo de naranjas, que vendría a ser la vitamina C, que favorece la absorción de hierro, ¿no? Entonces, eso básicamente lo que es el tratamiento oral, ¿no? Profesor, pregunta. Sí. El- disculpe, ahí habló de gluconato de hierro. No sé si puede retroceder en la diapositiva. Uh-huh. El sulfato y gluconato ferroso es igual al hierro polimaltosado. No, igual. Al hierro Polimaltosado. polimaltosado. Ah, Uh-huh. gracias. Sí, sí. Tratamiento oral, bueno, ya le dije. Acá más redunda, sí, es necesario que el tratamiento sea de 3 a 6 meses, básicamente, ¿no? Ya, dice, para que el almacenamiento de hierro sea completo y se normalicen los niveles séricos de hierro, los efectos secundarios vienen a ser las náuseas, vómitos, constipación y sabor metálico, ¿no? Debe ser
bueno, yo no he consumido pues esto. Uno lógicamente tiene que consumir para determinar pues si esto es agradable para uno, pero cualquier medicamento, creo yo, no es muy agradable para el paladar, ¿no? Eso ustedes lo saben, ¿no? Los jarabes, los medicamentos vía orales que se dan, ¿no? Hasta incluso los intramusculares, los vía venosos, ¿no? Si en algún momento muchos hemos recibido, ¿no? Entonces imagínense ustedes un niño, ¿no? Consumiendo, ¿no? Algunos de los tratamientos vía orales, ¿cierto? Y que tenga esto, lo que dice el sabor metálico, ¿no? En su paladar, en la mucosa oral, ¿no? Entonces, como que eso, ¿no? Los niños, cada vez que van a querer consumir, imagínense cómo se siente, ¿no? Si para un adulto esto no es normal, no es algo que no deberíamos tal vez utilizar, ¿no? Pero un niño, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en ello, ¿no? Entonces, para que no caiga eso, lógicamente lo que queda es iniciar desde un principio, ¿no? Cuidar mucho en la alimentación de los bebés, ¿no? Partir de ahí, porque la mala alimentación, o sea, la mala nutrición, conlleva esto, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? La buena alimentación, ¿no? Con los tratamientos, si en caso fuera así, el apoyo nutricional, por ejemplo, ¿no? Para poder consumir los alimentos ricos en hierro, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? Y los niños y las niñas también, ¿no? En las niñas, en las edades en que ya inicia su periodo menstrual. Y sobre todo las mujeres, ¿no? También igual tienen que hacer su alimentación con alimentos con alto contenido de hierro, ¿no? Hay muchos alimentos, ¿no? Muchísimos alimentos que tienen alto contenido de hierro, ¿no? ¿No? Y sobre todo las mujeres embarazadas también, es muy importante en las mujeres embarazadas, ¿no? Muchas veces las mujeres embarazadas no quieren pues consumir por el mismo embarazo, ¿no? Que les afecta muchas veces, ¿no? Pero no debe pensar individualmente, pues ahí, ¿no? Ahí ya tiene que pensar de una manera, ¿no? De que dentro, ¿no? Hay un ser vivo que necesita, ¿no? Y que tiene que alimentarlo, ¿no? Entonces, o sea, tiene que pensar por ese lado, ¿no? No debe ser egoísta en pensar en uno mismo, ¿no? O sea, como que es ella sola, ¿no? Es solita, ¿no? O ignorando de que existe dentro otro, ¿no? Entonces, no, o sea, no tiene que ser así. O sea, tiene que pensar que el ser vivo que tiene dentro necesita, pues, ¿no? Necesita los nutrientes adecuados. Pero esto lógicamente pasa en los embarazos que son planificados, pues, ¿no? Cuando hay un embarazo planificado, ¿no? Entonces se brinda todos los cuidados, ¿no? Se recibe todos los tratamientos y todo, ¿no? Pero muchas veces, pues, existen también embarazos no planificados. Entonces ahí vienen ciertas pequeñas eh, que no aporta todo, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre no hacer una buena planificación, pues, ¿no? Para el embarazo, ¿no? Bien, a ver, vía parenteral, ¿no? Utilizando cuando no se tolera la vía oral, la hierro dextran, ¿no? Entonces eso cuando no tienen pues la vía oral, ¿no? Toleran vía oral. Después tenemos igual tratamiento parenteral, efectos secundarios son las náuseas, los vómitos, el prurito, cefalea, mialgias, artralgias y dolores de espalda, ¿no? Transfusiones sanguíneas, pacientes con tratamiento de transfusión sanguínea, ¿no? Pacientes con deficiencia severa de hierro que ya manifiesten, por ejemplo, ¿no? Los síntomas cardiovasculares como podrían ser angina o falla cardíaca. Igual se debe realizar una transfusión sanguínea de 200 miligramos de hierro, ¿no? Entonces es importante en considerar también.
¿no? Y anemia por deficiencia de hierro, la prevención comprende de 4 aspectos. Suplementación con hierro medicinal, 1. Introducción de alimentos con alta biodisponibilidad de hierro, que muchos lo podemos adquirir en todo lado, en el mercado y en todos los lugares. Ingesta de alimentos fortificados con hierro, que uno mismo lo puede preparar en casa. Incremento del hierro de depósito al nacimiento, ¿no? Ese es importante, ¿no? ¿No? Sobre todo eso ya la competencia primordial de las madres, ¿no? De las gestantes en sí, ¿no? Bien, entonces acá resumen algunos puntos de lo que es la anemia ferropénica, igual consejos para la anemia ferropénica, las causas y cómo se cura y todo lo que habíamos visto antes, ¿no? Bien, entonces ya ahí viene el desarrollo, ¿no? Bien, entonces jóvenes, vemos un punto, ¿no? Importante de lo que en sí es la anemia en sí, o sea, lo importante que es dentro de nuestro organismo, ¿no? O lo importante que es para nuestro organismo el consumo, ¿no? De alimentos ricos en hierro, ¿no? La fuente principal, por ejemplo, es los pescados, ¿no? Tenemos una gran variedad de pescados, ¿no? Entonces también sería una fuente muy importante considerar ello, ¿no? Y sobre todo para los niños también, ¿no? Partiendo de eso, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, ¿alguna duda o pregunta que tengan hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, No, profesor. ya, listo. A ver, un ratito vamos a Profesor, ver. tengo una duda. Sí. Por decir esto, mi bebé tiene 6 meses Ujú. y trata que el doctor no le sacó ningún análisis de sangre, sino que de frente le recetó para ferroso, no me equivoco, para ello, ay, no me Ujú. acuerdo, porque le falta hierro, ahí está. ¿Es normal eso? No, no, debería hacer su análisis de laboratorio Porque me para dijo que determinar. le pedí, le exigí que le saque, pero me dijo que no era necesario, que es necesario que consuma normal sus gotitas de hierro. No, sería bueno que acudas a otro establecimiento para que lo puedan realizar el análisis de laboratorio. Ah, Ya, ya. claro, porque no, no es así. Ahora el tema es el niño, hay un exceso también, hay que tener mucho cuidado con el exceso, ¿no? Entonces, el tratamiento se recibe bajo una precaución estricta de análisis de laboratorio. No, lo primero es los análisis de laboratorio, ¿no? Se determina a través del análisis de laboratorio y recién se dan los suplementos. Si el niño no necesita, entonces será solamente con la alimentación, ¿no? No tiene que ser con una medicación. Entonces hay que tener mucho cuidado frente a eso, ¿ya? Ah, ya, profe. Yo les sugiero, sí,